¿Nos vas a Pides indicar mucho cuando de mí. empecemos? Yo les indico, denme un minutito. Vamos a esperar a que la gente se conecte. Denme un segundo. A todos aquellos que ya están conectados, muchísimas gracias. Empezamos en 2 minutitos. ¿Eso que se ve como televisión viene del tuyo, Adela? ¿El ruido? Sí, se oye Sí. como televisión o radio o algo así. Ah, bueno. Sí, Pero sí, bueno, sí. pues terminando lo muteas, ¿no? Sí. Yo ahorita, terminando de hablar, ya le pongo en silencio. Ok, muy bien, muy bien. Pues bueno, ya estamos próximos a empezar. Primero Dios. Adela, adelante, bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos. Agradecemos nuevamente a la Kehila en conjunto de Ramat Shalom por este espacio. Somos Génesis y ofrecemos cursos, talleres, diplomados, licenciaturas, maestrías. Contamos con el maestro Itán Kleinberg, el que va a dar la plática. Voy a leerles un pequeño currículum de él y espero disfruten esta conferencia y bienvenidos a todos. El maestro Itán Kleinberg es co-creador y coautor de la técnica de precisión e integración TPI por sus siglas. Es psicoterapeuta privado de adolescentes y adultos con una amplia trayectoria profesional. Es entrenador de primeros auxilios psicológicos y fue asesor de la Cruz Roja Mexicana en esta materia durante los sismos del 2017. Ha sido reconocido docente a nivel de licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de las Américas, la Universidad Anáhuac y el Instituto Génesis. Fue codirector y fundador del Instituto Bienestar Integral y es socio fundador de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapeuta, del Instituto y la Promoción y Desarrollo de la Psicoterapia Eficiente. Es licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana y maestro en Orientación en Salud Mental por parte de la Universidad Internacional en la Florida, Miami. Además de tener una certificación en supervisión clínica y una certificación en psicología positiva del Instituto Helbing. Bienvenido, Itán. Podemos aprovechar tus conocimientos y herramientas que podrás darle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adela, y le agradezco mucho a la Kehila, le agradezco mucho al Centro Comunitario Ramat Shalom la invitación y la posibilidad de estar aquí con ustedes para compartirles un poco de este tan interesante tema. Como ya me presentó muy amablemente Adela, mi nombre es Eitan Kleinberg, soy psicoterapeuta y pues bueno, vengo a comentarles, a compartirles un poco de un tema muy interesante y pues en cierta medida poco conocida, que es el tema de la prospección. Una palabra que quizá varios de ustedes no hayan escuchado nunca y no sepan bien de qué se trata. No los culparía porque tampoco es un concepto tan popular aún, sin embargo es un concepto que va ganando popularidad porque además tiene un sustento científico muy importante detrás
Y pues bueno, creo que puede ser una herramienta que nos puede ayudar muchísimo en estos tiempos, en estos momentos. De hecho, cuando me pidieron una conferencia sobre algún tema, les propuse que este tema me parecía muy indicado para el momento en que estamos viviendo, ya que no es como un tema que hayamos escuchado tantas y tantas veces últimamente, sino es un tema que tiene que ver con cómo proyectarnos hacia el futuro y qué nos obstaculiza la consecución de nuestras metas cuando tratamos de hacerlo. Entonces, la presentación se llama Homo Prospectus Proyecta tu Realidad. Esto es lo que vamos a tratar de cubrir en esta conferencia, que es primero una introducción a la problemática, que es cómo planear el futuro en tiempos de incertidumbre. Me parecía muy importante el tratar de hablar justamente de los tiempos que estamos viviendo, porque bueno, de alguna u otra manera llevamos ya todos acostumbrados más, menos a vivir en cuarentena, a vivir con muchos cuidados y con muchas hábitos muy diferentes de cómo vivíamos hace 5 o 6 meses. Y esto nos ha generado a muchos de nosotros una como gran neblina de incertidumbre de la que nos cuesta mucho trabajo ver más allá. Entonces, si de por sí es complicado planear el futuro en tiempos normales, pues más aún se vuelve complicado el planear el futuro cuando tenemos esta neblina frente a nosotros de incertidumbre. ¿Cuáles son los obstáculos comunes con los que nos encontramos para poder planear nuestro futuro y prospeccionar? Principalmente les voy a hablar de 3, que es la ansiedad, que le llamo la parálisis psicológica, un tema del que les voy a mencionar que se llama mis aprendizajes cojos, y una palabra que seguramente han escuchado con mucha frecuencia y que han vivido con mucha frecuencia, que es la procrastinación. Posteriormente les hablaré ahora sí del tema principal, que es la prospección, que es la ciencia de proyectarnos a futuro. Y finalmente les compartiré algunos ejercicios y algunos tips sobre cómo ejercitar tu prospección. Eh, no podré estar viendo simultáneamente las preguntas y respuestas y el chat. Sin embargo, los invito a que a través de esas 2 herramientas, tanto la herramienta que dice Q&A o PIR, que son preguntas y respuestas, puedan poner ahí preguntas, dudas, comentarios, etcétera. Y si les es más cómodo, lo pueden hacer a través del chat. Y terminando la presentación, con todo gusto, iré revisando para ver si puedo contestar o comentar algunos de las cuestiones que pongan ustedes ahí. Pues bueno, yéndonos entonces directamente con el tema, vamos a cómo planear el futuro en tiempos de incertidumbre, como cuando nos vienen persiguiendo los virus detrás de nosotros. Quiero empezar a hablarles con respecto al hipódromo. Específicamente quiero hablarles con respecto al hipódromo de la vida, porque si estamos hablando de la planeación al futuro y estamos hablando de la incertidumbre, básicamente el concepto que quiero ejemplificarles a través del hipódromo es la cuestión de las apuestas y específicamente que la vida es una apuesta. Entonces, si ustedes han ido al hipódromo, pues sabrán más o menos cómo funciona en cuestión de que cuando se acercan ustedes a poner sus apuestas, los caballos tienen diferentes nomios. Eso quiere decir, los caballos tienen diferentes probabilidades de ganar de acuerdo a cómo se han comportado tanto los jinetes como los caballos anteriormente en circunstancias similares. Quiere decir qué caballo viene ganando varias carreras, a qué caballo suele irle bien en la altura de la Ciudad de México, por ejemplo, qué caballo viene más bien como a la baja porque pues ya está un poco más viejito, qué caballo tiene menor probabilidad porque quizá viene saliendo de alguna lastimadura o algo por el estilo. Y ustedes ven que mientras mayor sea la probabilidad de que el caballo gane, menor cantidad de dinero les va a ofrecer a ustedes en el caso en que gane. Quiere decir, un caballo que tiene probabilidad del 50% de ganar, probablemente les pague a ustedes 1 a 1. Quiere decir que si ustedes apuestan 100 pesos, les devuelva sus 100 pesos más otros 100 y ustedes puedan duplicar la cantidad de dinero que ustedes apostaron. Sin embargo, si hay un caballo que tiene una posibilidad en 30 de ganar,
pues probablemente si ustedes apuestan 100, pues les pueda pagar hasta 30 veces lo que ustedes están apostando. ¿Por qué? Porque tienen mucho menor probabilidad de ganar. Entonces, ustedes digamos que son personas que no les gusta ser muy arriesgados, digamos que son calculadamente arriesgados y deciden que van a apostar su dinero al caballo que tiene mayor probabilidad de ganar. Quiere decir al que tiene 50% de probabilidad de ganar y que les paga 1-1. Y ustedes apuestan su dinero, todo su dinero a ese caballo, porque bueno, básicamente es como apostar todo su dinero en un volado. Pero ¿qué pasa? Que su caballo pierde. Y entonces ustedes están muy, muy enojados y frustrados y diciendo, ¿cómo puede ser? Pues si yo le había apostado al caballo que más probabilidad tenía de ganar, ¿cómo puede ser que no haya ganado? Pues bueno, básicamente porque por más que fuera la mayor probabilidad, no deja de ser una probabilidad, no deja de ser una apuesta. Quiere decir, no llega a ser nunca una certeza. Y es así como funcionan las apuestas. En dado caso que nosotros supiéramos qué caballo va a ganar, pues entonces no habrían apuestas, seguramente no habría hipódromo y tampoco habría ninguna emoción al respecto. La vida funciona muy similar a esto, con una salvedad muy importante. Toda decisión que ustedes toman en la vida es una apuesta. Quiere decir, nosotros no tenemos ninguna certeza de qué va a pasar cuando nosotros hacemos una apuesta y tomamos una decisión. Quiere decir, a nosotros nos encanta tener la mayor cantidad de información que podamos tener para poder tomar una decisión, en particular si esa decisión tiene mucha relevancia para nuestra vida. Por ejemplo, qué estudiar después de terminar la preparatoria, o si estudiar de plano, o quizá no estudiar y trabajar. Y en caso de trabajar, ¿en qué trabajar? Y dentro del trabajo o dentro de la escuela, ¿qué decisión tomar con respecto a invertir aquí o sacar de acá o incluso tomar una decisión con respecto a una pareja? ¿Elijo esta pareja? ¿No elijo esta pareja? Me gustaría saber qué va a pasar si yo tomo esta decisión, si tomo la otra, si decido quedarme con mi pareja, si decido divorciarme de mi pareja, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, pues entonces buscamos tener la mayor cantidad de información, buscamos información por todos lados, le preguntamos a 18 personas su opinión con respecto a, consultamos con expertos de diferentes tipos, etcétera. Y al final tomamos una decisión que sigue siendo una apuesta, porque la única información que nos encantaría tener para poder tomar esta decisión es la única que no vamos a tener, que es cuál va a ser el resultado de esta decisión. Y es la misma información que no tenemos cuando hacemos una apuesta en el hipódromo, que es no sabemos qué caballo va a ganar. Sin embargo, decidimos apostar si es que decidimos seguir viviendo. Mientras sigamos viviendo, seguimos apostando. En el hipódromo en algún momento podemos decidir dejar de apostar. Sin embargo, en la vida no podemos dejar de apostar en ningún momento, porque toda decisión, incluyendo la de retirarme del hipódromo y no seguir apostando, es una apuesta. La salvedad importante en la que les hablaba hace rato, la diferencia que tiene muy importante entre el hipódromo y la vida, las apuestas en el hipódromo y las apuestas en la vida, es que en el hipódromo sabemos exactamente qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otro camino. Quiere decir, si yo no hubiera apostado por caballo A y hubiera apostado por caballo B, yo sé exactamente que el caballo B hubiera ganado porque ganó. Entonces yo hubiera ganado si le hubiera apostado al caballo B. En la vida no ocurre eso. En la vida es como una serie de puertas. Y en el momento en que nosotros elegimos entrar por una puerta, todas las demás puertas que no elegimos se sellan y se sellan para siempre. Y jamás hubiéramos sabido qué hubiera pasado si hubiéramos tomado esa otra puerta. ¿Por qué? Porque nunca ocurrió. Porque esas puertas jamás se abrieron. Porque esos caminos nunca se crearon. Entonces no hubiera pasado nada si no hubiéramos tomado este camino porque las demás opciones nunca ocurrieron. Claro que en el momento en que yo cruzo esa puerta, se vuelven a abrir otra serie de puertas y yo tengo que enfrentarme a otra decisión y en el momento en que abro otra puerta se cierran las demás y así sucesivamente. Y eso para mucha gente es una pesadilla. El no saber qué hubiera pasado si hubieran tomado otra decisión les hace sufrir mucho. Para mí es una bendición y los invito a que lo tomen de esta manera. El no saber qué hubiera pasado si yo hubiera tomado otra decisión es una gran bendición,
porque al final siempre puedo convencerme a mí mismo que la decisión que yo tomé fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque la tomé con los conocimientos, las habilidades y con la mejor intención en ese momento. Nadie toma la peor decisión a propósito. Todos tomamos la que creemos en su momento que es la mejor. Quizá las consecuencias no nos encanten, sin embargo, no nos enteraremos jamás de si hubiera tenido peores consecuencias, si hubiera tomado otra decisión. Entonces siempre puedo quedarme con esa cuestión de tomé la mejor decisión posible con las herramientas y conocimientos que tenía. En esencia, de lo que les estoy hablando con esta cuestión de la vida, de las apuestas, del hipódromo, etcétera, es de un concepto muy importante y muy inevitable de la vida, que es la incertidumbre. Quiere decir esto que les decía yo, que es lo único que no vamos a tener y que es lo que más nos gustaría tener, que es la certeza. Por lo tanto, como nunca la vamos a tener, vamos a vivir en una incertidumbre absoluta, inescapable, constantemente mientras estemos en esta vida. Por tanto, lo único que nos queda es lidiar con ella de la única manera que sabemos cómo. Esto es una respuesta tanto filosófica como científica. Solo hay una forma que conocemos hasta ahora de poder lidiar con la incertidumbre. Y esa forma es aceptarla. Quizá no es la respuesta que ustedes estaban esperando, quizá no es una respuesta que de entrada les suene muy alentadora. Sin embargo, es una de las condiciones inescapables de existir. Entonces, mientras estemos en este mundo y mientras existamos, tendremos que lidiar con la incertidumbre. Una de las buenas noticias de esto es que si estamos lidiando con la incertidumbre, quiere decir que estamos vivos. Entonces, podemos tomarlo como una bendición. Aceptamos entonces que vivimos en un mundo incierto. Aceptamos entonces que el mundo es como si fuéramos en un caballo salvaje, un caballo que no ha sido educado y que además no puede ser educado. Entonces, nosotros somos los que venimos montando ese caballo y ese caballo, pues a veces va a levantar sus patas de adelante, a veces va a levantar sus patas de atrás, a veces va en el sentido que se le pegue la gana y a veces nosotros podremos un poquito girarlo en torno a la dirección que nosotros queramos y cuando ya creemos que vamos en la dirección en la que nosotros queremos ir, de pronto al caballo se le ocurre ir hacia otra dirección. El caballo es la vida. Nosotros venimos montados sobre este caballo que no controlamos y no podemos controlar. No podemos saber en qué momento va a relinchar o en qué momento va a subir sus dos patas o en qué momento va a brincar o en qué momento va a cambiar de camino. Nosotros vamos sobre ese caballo tomando lo que haga el caballo de la mejor manera posible, porque eso sí controlamos. Lo único que controlamos es cómo enfrentamos esta incertidumbre de qué hará el caballo en cualquier momento. Nosotros tenemos la responsabilidad fundamental de enfrentar esta incertidumbre de la mejor manera, aceptándola como una condición inescapable de la vida. ¿Cuáles son los obstáculos entonces, cambiando de tema, con respecto a nuestra visión y nuestras metas y nuestros objetivos? Digamos que nosotros ya logramos establecer en nuestra mente muy claramente a dónde queremos llegar, en qué queremos convertirnos, cuál es esta mejor versión de nosotros mismos a la que estamos encaminados, cuál es la mejor versión de nuestra propia vida que estamos tratando de construir. Pero no importa cuál sea, pequeña o grande, nos vamos a encontrar con obstáculos, varios obstáculos. Yo decidí para esta presentación destacar 3 de ellos, que son quizá de los más frecuentes, algunos de los más frecuentes con los que solemos encontrarnos en nuestro camino hacia nuestras metas. Y estos obstáculos son, empiezo por la ansiedad, que le llamo la parálisis psicológica en otras palabras. ¿Por qué le llamo la parálisis psicológica? Porque justamente lo que hace la ansiedad es paralizarnos, a veces físicamente y casi siempre psicológicamente. Piensen en lo siguiente, la diferencia entre el miedo y la ansiedad
es que el miedo es una respuesta adaptativa que tenemos los seres humanos ante una amenaza inminente. Quiere decir, si yo tengo frente a mí una amenaza directa ante mi integridad psicológica o física, en ese momento yo voy a sentir miedo. Es como que tenga al tigre exactamente frente a mí. De pronto estoy yo sentado y volteo y me doy cuenta de que hay un tigre junto a mí. Seguramente yo estaría apanicado porque además hace poco tuve la oportunidad de ir al safari y pues me tocó la rara ocasión en la que uno de los tigres del safari estaba despierto y estaba caminando. Y pues digamos que se acercó notablemente al coche en el que estábamos y cuando se acercó y yo tuve la posibilidad de apreciar la verdadera enormidad de este animal, nada más con decirles que la cara del tigre básicamente era del tamaño de la ventana entera, pues en ese momento entiende uno por qué imponen tanto los tigres. Entonces piensen en este animal enorme, con esta cabeza tan grande y con este cuerpo tan energético y con estos colmillos tan grandes y etcétera, pegado a ustedes. Seguramente estarían sintiendo no solo miedo, sino pánico. Y lo que estarían sintiendo y lo que estaría ocurriendo en su cuerpo es una serie de cambios que nos ocurren a todos en el miedo. Estos cambios son la reacción que conocemos comúnmente como fight or flight, que es, o incluso fight, flight or freeze, que es huir, pelear o paralizarse, quedarse congelado. Lo que ocurre es que nuestro cuerpo está preparándose para poder eliminar esta amenaza. Y hay dos maneras en las que evolutivamente estamos o nos preparamos para eliminar una amenaza. Estas maneras son a través de huir de la amenaza, poner suficiente distancia entre la amenaza y yo como para que ya no pueda hacerme daño, o destruir esta amenaza. Si yo puedo destruir esta amenaza, entonces ya no puede hacerme ningún daño. Eso es entonces lo que nuestro cuerpo para ello se está preparando para poder huir de la manera más veloz posible o para poder pelear de la manera más agresiva y fuerte posible para poder ganar. Lo que hace nuestro cuerpo entonces es que nuestro corazón empieza a latir más rápidamente. Seguramente si han sentido miedo, se han dado cuenta de estas palpitaciones que de pronto sienten. Estas palpitaciones funcionan así para poder enviar la mayor cantidad de sangre posible en el menor tiempo posible a las partes más distantes del corazón, que son las extremidades, los brazos y las piernas, que son aquellas que utilizamos los seres humanos para poder huir o pelear. Eso implica entonces que hay una cantidad de sangre que está siendo retirada de otras partes de nuestro cuerpo, porque no es que en ese momento creamos nueva sangre, sino que la redistribuimos. Entonces, si estamos concentrando mayor cantidad de sangre en las extremidades, quiere decir que la estamos retirando de otras partes de nuestro cuerpo. Estas partes de nuestro cuerpo fundamentalmente son dos: el sistema gastrointestinal, todo el tracto digestivo y la corteza prefrontal o el cerebro. Principalmente porque evolutivamente son áreas que no necesitamos para huir o pelear. No necesitamos pensar y definitivamente no necesitamos que nos dé hambre. Entonces, esas partes de nuestro cuerpo de pronto se quedan con mucho menos sangre. También podemos quedarnos paralizados, que es otra respuesta fisiológica, psicofisiológica, que algunos teóricos dicen que es una reliquia evolutiva. Una reliquia evolutiva es, si ustedes más o menos conocen la teoría evolutiva, sabrán que la evolución va eliminando ciertas cuestiones que no necesitamos y va desarrollando cuestiones que vamos adaptando para nuestra propia supervivencia. Las reliquias evolutivas quieren decir reacciones u órganos que en algún momento sirvieron, pero ya no nos sirven y sin embargo las seguimos teniendo. Una de ellas es esta parálisis que, bueno, por lo menos la teoría dice que algunos animales de nuestros ancestros e incluso algunos de hoy en día todavía tienen esta reacción de quedarse paralizados y de esa manera logran que algunos depredadores no los vean. A nosotros, por supuesto, cuando un bully nos está amenazando, no nos sirve de nada quedarnos paralizados, porque no va a lograr nada. Y sin embargo, a veces cuando sentimos demasiado miedo, nos quedamos paralizados.
¿Qué pasa con la ansiedad? Eso que describí ahorita es el miedo. La diferencia con la ansiedad es simplemente esta. El miedo es una reacción, como les dije, evolutiva, adaptativa ante una amenaza inminente. La ansiedad es la misma reacción, pero con menor intensidad ante la probabilidad o la sospecha de una amenaza. Quiere decir, yo no tengo una amenaza frente a mí, pero yo creo que puede ser que la vaya a vivir. Entonces, en lugar de tener al tigre aquí frente a mí, el tigre puede o puede no estar afuera de la puerta. Yo no puedo saberlo hasta que abra la puerta, si es que la abro. Pero mientras no pueda abrir esa puerta o no me atreva a abrir esa puerta, yo no voy a saber si el tigre está ahí afuera, por lo tanto, podría estar o podría no estar. Y entonces yo tengo las mismas reacciones que las que tengo con el miedo, pero de una menor intensidad y sin embargo son más sostenidas en el tiempo. Mientras yo no abra esa puerta, yo puedo quedarme con esta sensación de ansiedad provocada por mi pensamiento de la probabilidad de que pueda haber un tigre allá afuera para siempre. Días, horas, semanas, meses o para siempre. Eso es la clave de la ansiedad y esa es la problemática de la ansiedad y es por eso que el miedo no es un problema para el ser humano, pero la ansiedad sí. El miedo es una reacción adaptativa, la ansiedad es una reacción desadaptativa. El miedo nos sirve para sobrevivir, la ansiedad literalmente nos mata. ¿Qué quiere decir que nos mata? Pues si ustedes piensan en todas estas reacciones que les describí del miedo, pero continuas y constantes durante muchos días, muchos meses, muchos años incluso que yo puedo estar preocupado por algo o no por algo, por muchas cosas. Si mi cuerpo está constantemente en este estado de sobremarcha, en este estado de exigirle demasiado al corazón porque está latiendo más rápido de lo que tendría que estar latiendo, y además retirando demasiada sangre, no es notorio porque es mucho más, la ansiedad, les dije, es de nivel mucho menos notorio que el miedo, pero todo el tiempo tengo menos sangre en la corteza cerebral y tengo menos sangre en el sistema gastrointestinal. Esto provoca problemas cardíacos, problemas muy relacionados con la ansiedad, como ustedes sabrán, tales como gastritis, colitis e incluso en casos más profundos, úlceras. Porque como no hay suficiente sangre que pueda proteger las paredes del estómago y de los intestinos, empiezan a dañarse. Y otra cuestión que es menos sangre en el cerebro. Menos sangre en el cerebro es lo que yo llamo parálisis psicológica. Quiere decir, literalmente, no puedo pensar claramente, no puedo pensar bien, no puedo tomar decisiones adecuadas, me cuesta mucho trabajo y principalmente me cuesta mucho trabajo proyectarme hacia el futuro para poder tomar las metas adecuadas para mí. Otro de los obstáculos es el que llamo mis aprendizajes cojos. Mis aprendizajes cojos tienen que ver con cómo yo he aprendido diferentes cosas a través de mi vida que hoy en día me hacen literalmente, no literalmente, metafóricamente, estar cojo, estar psicológicamente cojo. Imagínense ustedes que, ¿por qué le llamo cojo? Porque es como estar en una carrera en la cual pongo a correr a varias personas, pero yo solo puedo correr con un pie. Si puedo solamente correr con un pie, probablemente tenga una desventaja con respecto a todos los demás que están corriendo con dos pies. Estos aprendizajes justamente me ponen en una desventaja competitiva con los demás y conmigo mismo, porque básicamente yo estoy yo estoy tratando de avanzar, pero con una cadena que me está sosteniendo al suelo o me está sosteniendo hacia el pasado. Estos aprendizajes cojos, hay otras maneras de llamarlas un poco más técnicas, pero principalmente estas teorías vienen de investigación de la psicología cognitiva. Y la psicología cognitiva lo que considera es que el mundo básicamente lo percibes de acuerdo a cómo piensas, de acuerdo a las filosofías que tú has aprendido a través de tu vida, es como entiendes el mundo, te entiendes a ti mismo y por tanto tiendes a prospeccionar hacia el futuro desde este lente. Entonces, aquí les tengo dos figuras que ustedes pueden ver que representan dos diferentes anécdotas. Una que proviene de la investigación científica y otra que proviene más bien de la anécdota histórica.
Esta anécdota histórica quizá la hayan escuchado ustedes porque pues la han parafraseado varios autores, incluido Jorge Bucay, entre ellos, que tiene un cuento muy bonito al respecto, que habla de cómo en los circos se mantiene a los elefantes pues domesticados, digamos. Piensen ustedes en un elefante que es una cosa enorme, de un tonelaje tremendo y con una fuerza descomunal. Entre acto y acto, los elefantes pues no los pueden llevar de regreso a sus jaulas y volverlos a sacar. Lo que hacen es que los sacan de su número en el circo y simplemente los clavan, no los clavan, perdón, eso soy yo muy mal, los amarran con una cuerda a una estaca clavada en el suelo. Si ustedes piensan en esta imagen de un elefante de este tamaño con una cuerda amarrada y una estaca clavada al suelo, ustedes dirán, no tiene ningún sentido. El elefante simplemente tendría que moverse para arrancar la estaca o incluso llevarse la lona completa del circo. Pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque desde que es un bebé elefante, se le empieza a poner esta cuerda clavada con una estaca al suelo. Y como es un bebé que apenas puede caminar, no tiene la coordinación motora necesaria y además no tiene tampoco la fuerza todavía, empieza a intentar moverse y no puede. Y no puede porque está clavada la estaca y la cuerda amarrada a su pata. Y trata de moverse y no puede, y no puede, y no puede, hasta que llega un momento en el que el elefante deja de intentarlo. Y cuando deja de intentarlo, lo deja de intentar para siempre. ¿Por qué? Porque ya aprendió que no puede moverse. Y entonces de pronto el elefante crece y crece y crece y se convierte en esta bestia enorme que podría perfectamente arrancar la estaca y 200 más con un solo movimiento de su pata. Y no lo hace porque aprendió que no puede. Entonces simplemente no lo intenta ya. El otro ejemplo o la otra anécdota que quiero compartirles es la de este perrito que ven aquí, que es el diagrama de un experimento. Este experimento se hizo hace pues ya algunos años y es un experimento en el cual se ponía a varios perros en una jaula, como pueden ver aquí, dividida por una barda. Esta jaula entonces básicamente eran como dos partes en las cuales uno le llamamos la A y la otra le llamamos la B y le poníamos al perro en una de esas partes y pasado algún tiempo le empezaban a dar choquecitos eléctricos en las patas. No era que lo electrocutaran ni nada por el estilo, sino simplemente eran choquecitos eléctricos que le provocaban malestar al perro, incomodidad. Y entonces el perro empezaba a buscar qué hacer y brincaba al otro lado, al lado B. Pero pasaba un poco de tiempo y empezaban también a darle choquecitos eléctricos del lado B. Eventualmente el perro volvía a saltar al lado A y del lado A empezaban a darle choquecitos eléctricos también. Después de varios ensayos, lo que sucedía con la gran mayoría de estos perros era que empezaban a demostrar signos clínicos de depresión. Literalmente, de la misma depresión que observamos en los seres humanos. No tenían ganas de comer, no querían jugar, no querían moverse, parecían tener una completa ausencia de energía, se les veía incluso los ojitos apagados y llorosos, querían dormir todo el día y básicamente dejaban de intentar brincar hacia el otro lado. Y cuando se les presentaba o se les ponía en otra situación en la cual estaba la misma jaula, dividida en dos. Sin embargo, esta vez ya no se les daban, ya solo se les daban choquecitos eléctricos en un lado de la jaula. Lo que sucedía era que los perros ya dejaban de intentar, ya no brincaban al otro lado de la jaula. Y básicamente a raíz de este experimento científico y de esta anécdota y otras, se generó un concepto llamado indefensión aprendida. Es learned helplessness en inglés. Y esto quiere decir que es un pensamiento, una filosofía que se genera en la cognición, aparentemente no solo de los seres humanos, sino también de otros mamíferos, de que no importa lo mucho que intente yo,
yo no puedo controlar mi ambiente y yo no puedo salir de esta situación. No importa cuánto lo intente, no importa qué tanto trate, ninguno de mis esfuerzos será suficiente para poderme sacar de esta situación. Y por tanto, dejo de intentarlo. Este es uno de los principales aprendizajes cojos que tenemos en la vida. La cuestión de que ciertas anécdotas en ciertos momentos nos hacen desarrollar filosofías que se perpetúan y que nos acompañan por el resto de la vida y que empiezan a provocar o incluso a predecir cómo nos vamos a comportar en diferentes situaciones ante diferentes retos. Algunos de los aprendizajes relacionados con la indefensión aprendida que solemos desarrollar son, por ejemplo, que los malos eventos durarán mucho tiempo. Quiere decir, esto va a durar probablemente para siempre. Y como va a durar para siempre, pues entonces simplemente, ¿para qué sigo intentando? ¿Para qué sigo luchando? Mejor me rindo si esto no va a cambiar nunca. Estas circunstancias echarán a perder todo lo que yo haga. Quiere decir, nada de lo que yo haga, como les dije hace ratito, podrá sacarme de esta terrible situación. Y por otro lado, la mayoría de estas cosas suceden por mi culpa. Y esta noción de por mi culpa puede tomar diferentes caras. Puede tomar caras, por ejemplo, más mágicas, por ejemplo, de el mundo está en mi contra, yo provoco que pasen todas estas calamidades a mí y a la gente que me rodea, o pueden tomar máscaras o rostros de una autoestima devaluada, como por ejemplo, todo esto sucede por mi culpa porque yo no soy capaz, porque yo no puedo, porque yo no sé, porque yo no soy de esas personas exitosas, yo no tengo estas capacidades, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, entonces, todo esto son aprendizajes. Aprendizajes que nos ocurren por anécdotas, por circunstancias muy situacionales que nos ocurren en la vida. Pero una vez más, como generan estos aprendizajes, entonces nosotros vamos convirtiendo estas pronósticos o estas profecías en realidad. Incluso existe el concepto de profecía autocumplidora. Quiere decir, yo tengo una profecía y básicamente realizo todo lo necesario para que esa profecía se cumpla. Y entonces yo digo, ya lo sabía que esto iba a pasar. Piensen, por ejemplo, en yo entrando a un examen de matemáticas en el cual estoy tan seguro que me va a ir mal, tan seguro que me va a ir mal, que justamente yo no estoy concentrado en el examen, estoy concentrado en que me va a ir mal, estoy muy ansioso, no tengo suficiente oxigenación en el cerebro para pensar y eventualmente me va mal. Y entonces yo digo, ya lo sabía. Pero eso, si se dan cuenta, en gran medida lo provoqué yo, a través de mi propia profecía que yo solito estoy generando y estoy cumpliendo. Dentro de estas cuestiones de pensamientos aprendidos que tenemos en la vida, les muestro algunos de los que los terapeutas o teóricos de la terapia racional emotiva consideran como los pensamientos irracionales, algunos de ellos. Por ejemplo, el perfeccionismo emocional. El perfeccionismo emocional yo lo he notado mucho en los pacientes, los clientes, las personas que he tenido oportunidad de trabajar con ellos durante la cuarentena, que es el pensar que todo el tiempo tienen que estar bien a nivel emocional, que todo el tiempo tienen que estar contentos, que todo el tiempo tienen que estar de buenas, que todo el tiempo tienen que estar incluso optimistas, positivos, etcétera. Y entonces, pues esto lleva a una enorme frustración cuando se dan cuenta de que si no es que a veces están bien y a veces están mal, están más mal que bien. Eso a principios de la cuarentena, hoy en día lo he visto un poco diferente. Pero bueno, la cuestión de el perfeccionismo emocional, que una vez más es únicamente una creencia, la creencia de que yo debo estar bien todo el tiempo es un pensamiento irracional. ¿Qué es un pensamiento irracional? No es un pensamiento que esté loco, es un pensamiento que no tiene ningún sustento ni ninguna evidencia. Entonces, el perfeccionismo emocional implica que yo creo que debo de estar bien todo el tiempo solamente por creer que debo estar bien todo el tiempo. Y además es una creencia que se aleja de la realidad,
porque la realidad es que los seres humanos tenemos un rango emocional y ese rango emocional estamos bailando entre una emoción y la otra constantemente. Entonces a veces estamos más tristes y a veces estamos más enojados y a veces estamos más contentos y a veces estamos más sorprendidos y a veces tenemos más miedo y a veces estamos más enojados, etcétera. Entonces estamos, lo adecuado y lo sano es que el ser humano tenga este rango emocional y que se deje vivir todas sus emociones. Lo irracional de ahí es el creer que yo solo debería de experimentar situaciones o emociones positivas, emociones agradables, emociones bonitas, emociones de alegría, de estar contento, de estar de buen humor. Y cuando no lo estoy, me siento muy mal porque creo que estoy fallando. Pero a lo único que le estoy fallando es una creencia irracional que yo mismo desarrollé. Por otro lado, tenemos el perfeccionismo de desempeño. El perfeccionismo de desempeño es esta creencia de que yo tengo que hacer todo bien. Entonces, si en el perfeccionismo emocional yo creo que siempre tengo que estar bien, en el perfeccionismo de desempeño yo pienso que todo el tiempo tengo que hacer todo perfecto. Es lo que conocemos comúnmente como el perfeccionismo. Y bueno, conocemos seguramente a un perfeccionista cerca de nosotros o quizá en el mismo espejo. Y el perfeccionista es el eterno frustrado, porque el perfeccionista tiene estándares tan altos de desempeño que nunca va a poder lograrlos. Se va a acercar y se va a acercar mucho, pero nunca va a poder lograr este estándar de perfección. Entonces, el pensar que tengo que hacerlo todo perfecto, el pensar que siempre tengo que hacer todo extraordinariamente bien y además generalmente exigir que todos a mi alrededor lo hagan de la misma manera, pues básicamente es una receta para vivir en una permanente frustración porque nunca lo voy a lograr. La aceptación generalizada, que es otro pensamiento irracional, tiene que ver con este pensamiento de que tengo que ser aceptado y querido y apreciado por todo el mundo todo el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente el ser ajonjolí de todos los moles, que es un deseo bastante común y bastante frecuente en nuestra sociedad, que es la cuestión de todo el mundo tiene que quererme, a todo el mundo le tengo que caer bien, con todo el mundo tengo que ser simpático porque todo el mundo tiene que aceptarme y apreciarme y quererme todo el tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Y esto, una vez más, está condenado a la frustración porque es un pensamiento irracional. No tiene ningún sustento en la realidad y simplemente no ocurre. No puedo yo caerle bien a todo el mundo en todas las circunstancias, no puedo ser apreciado por todo el mundo todo el tiempo. Entonces, ahora les mencionaré cómo podemos transformar un poco estos pensamientos irracionales en un poquito más racionales para que tengan un poquito más de posibilidad de éxito. Y el último que les pongo aquí es el endiosamiento. El endiosamiento tiene que ver con este pensamiento irracional de control del mundo y de las circunstancias. Está muy relacionado con la falacia del mundo justo. Y la falacia del mundo justo es justamente este pensamiento de que el mundo debería de ser justo. Aunque en realidad cuando la gente dice es que el mundo no es justo o la vida no es justa o no está siendo justa en general, a lo que se refieren realmente es que no está siendo justa conmigo. Quiere decir, no me está dando a mí lo que yo creo que me merezco. Y entonces, como yo creo merecer diferentes cosas del mundo y yo creo que hay gente que debería de comportarse de ciertas maneras, a eso le llamamos endiosamiento, a este pensamiento de pensar que una persona no debería de comportarse como se comporta solamente porque a mí no me gusta, o no debería de ser como es nada más porque a mí no me gusta, o porque a mí no me cae bien, o porque yo pienso que está mal. Pero eso no implica que yo tenga el control del mundo como para poder decidir lo que les pasa a los demás y lo que me pasa a mí. Volviendo al asunto del caballo, yo no puedo decidir las circunstancias que me tocan. Yo incluso esta cuestión de pensar que me las merezco es parte de este endiosamiento. Porque bueno, pues finalmente uno trabaja y obtiene ciertas cosas, apuesta y a veces gana y a veces pierde. La cuestión del merecimiento es mucho más compleja de lo que parece. Estos pensamientos irracionales, entonces, en conjunto con lo que les mencionaba anteriormente de la indefensión aprendida,
y de este pensamiento de que las circunstancias están en mi contra y de que nunca van a acabar y de que yo no puedo controlarlas y de que son por mi culpa y etcétera, son todos aprendizajes. Todas son cosas que en algún momento aprendimos, pero he aquí la buena noticia. De acuerdo a la investigación cognitiva, todo aquello que se aprende se puede desaprender o se puede reaprender. Sin embargo, mientras no busquemos cómo modificar estos pensamientos que tenemos tan interiorizados, que estamos seguros que es la realidad, mientras no hagamos eso y mientras no busquemos mover la pata como elefantes ya grandes que podemos llegar a ser, sabiendo que ahora sí podemos caminar, que ahora sí podemos quitarnos estas ataduras, quitarnos estas cadenas que nos mantienen anclados al suelo y poder empezar a volar un poco más. Mientras no hagamos eso, estos aprendizajes cojos van a seguir manteniéndonos en la tierra. El tercer aprendizaje, el tercer obstáculo que quiero compartirles es uno que seguramente les es bastante familiar, que es la procrastinación. Y para eso quiero compartirles un fragmento de una conferencia que me parece muy divertida, muy didáctica y muy ilustrativa con respecto a la procrastinación. Se llama Dentro de la mente de un procrastinador profesional. Es muy probable que lo lleguen a ver un poco pausado, lagueado, como es el anglicismo hoy en día. Ojalá que lo puedan ver bien, si no me avisan por favor, y de cualquier manera les estoy poniendo ahí abajo la dirección de YouTube para que ustedes lo puedan ver posteriormente con una mejor calidad. Les dejo entonces esta plática. Y hace un par de años decidí escribir sobre la dilación. Mi comportamiento siempre dejó perplejos a los no procrastinadores cercanos y quería explicarles a los no procrastinadores del mundo qué pasa por la cabeza de un procrastinador y por qué somos como somos. Yo tenía la hipótesis de que el cerebro de los procrastinadores era en realidad diferente al resto de la gente. Para probarlo, encontré un laboratorio de resonancia magnética que me permitió escanear mi cerebro y el de un no procrastinador para poder compararlos. Y los traje aquí para mostrarles hoy. Quiero que observen con atención, si pueden, encontrar diferencias. Sé que si no son expertos en el cerebro, no es tan obvio, pero solo observen, ¿sí? Este es el cerebro de un no procrastinador. Ahora, este es mi cerebro. Hay una diferencia. Ambos cerebros tienen a alguien que toma decisiones racionales, pero el cerebro del procrastinador también tiene un mono de la gratificación instantánea. ¿Qué significa esto para el procrastinador? Significa que todo está bien hasta que sucede esto. ¿Momento ideal para hacer la tarea? ¡No! El motor de decisiones racionales tomará la decisión racional de hacer algo productivo, pero al mono no le gusta ese plan. Por eso toma el timón y dice, en realidad leamos toda la página de Wikipedia del escándalo de Nancy Kerrigan y Tonya Harding. Entonces, luego iremos al refrigerador para ver si hay algo nuevo ahí en los últimos 10 minutos. Luego, entraremos en una espiral de YouTube que empieza con videos de Richard Feynman hablando de imanes y termina mucho después mirando entrevistas de la mamá de Justin Bieber. Todo eso va a llevar mucho tiempo, por eso no tendremos espacio para agendar tareas hoy. Lo siento. Pero, ¿qué está sucediendo? Parece que el mono de la gratificación instantánea no es algo que uno quisiera al timón. Vive totalmente en el momento actual. No tiene memoria del pasado, no conoce el futuro y solo le importan dos cosas: lo fácil y lo divertido. En el mundo animal eso funciona bien. Si uno es perro y pasa toda la vida sin hacer nada más que cosas fáciles y divertidas, tiene un éxito enorme. Y para el mono, los humanos somos solo otra especie animal. Uno tiene que dormir y alimentarse bien y propagarse a la próxima generación, que en épocas tribales puede haber funcionado bien. Pero si no lo han notado, no estamos en épocas tribales. Estamos en una civilización avanzada y el mono no sabe qué es eso. La razón para tener otro componente en el cerebro, el motor de decisiones racionales, que nos permite hacer cosas que otros animales no pueden. Podemos avisorar el futuro, podemos ver el panorama completo, hacer planes a largo plazo, y el motor quiere tener todo eso en cuenta.
y quiere que hagamos lo que tenga sentido hacer en ese preciso momento. Pero a veces tiene sentido hacer cosas fáciles y divertidas, como cuando cenamos o vamos a dormir, o disfrutamos un merecido tiempo libre. Por eso hay un soplamiento. A veces están de acuerdo, pero otras veces tienen mucho más sentido hacer cosas más difíciles o menos placenteras, por el bien del panorama general. Y es ahí donde entramos en conflicto. Para el procrastinador, ese conflicto suele acabar de cierta manera siempre, haciéndole perder mucho tiempo en esta zona naranja. Un espacio fácil y divertido, totalmente alejado del círculo del sentido. Lo llamo el patio oscuro. Bueno, el patio oscuro es el lugar que todos los procrastinadores conocemos muy bien. Ahí ocurren las actividades de ocio, a veces en momentos en los que no se supone que deberían ocurrir. La diversión que uno tiene en el patio oscuro no es en realidad diversión, porque es totalmente inmerecida y el aire está cargado de culpa, temor, ansiedad, odio por uno mismo, los sentimientos de todo buen procrastinador. Y la pregunta es, en esta situación, con el mono al timón, ¿cómo sale el procrastinador hacia esta zona azul? Un lugar menos placentero, pero en el que ocurren las cosas realmente importantes. Bueno, resulta que el procrastinador tiene un ángel de la guarda, que siempre lo cuida y vela por él, en los momentos más oscuros. El llamado monstruo de pánico. El monstruo de pánico está inactivo la mayor parte del tiempo, pero de repente se despierta cuando una entrega se aproxima demasiado, o si hay peligro de vergüenza pública, un desastre en la carrera o alguna otra consecuencia aterradora. Y lo más importante, es a lo único que le teme el mono. Se ha vuelto muy relevante en mi vida últimamente, porque la gente de TED me llamó hace unos 6 meses para invitarme a dar una charla TED. Y claro, dije que sí. Siempre fue mi sueño haber dado una charla de TED en el pasado. Pero en medio de toda esta euforia, el motor de decisiones racionales parecía tener otra cosa en mente. Me decía, tenemos claro ahora mismo. Y el mono decía, totalmente de acuerdo, pero abramos Google Earth y hagamos zoom hasta la superficie de India, como a 60 metros del suelo. Y luego scrolls 2 horas y media hasta llegar a la cima del país, para tener una mejor idea de India. Eso fue lo que hicimos ese día. Conforme 6 meses se hicieron 4, y luego 2, y luego 1... La gente de TED decidió anunciar los oradores, y yo abrí el sitio de TED y encontré mi rostro que me miraba fijo. Y adivinen quién despertó. El monstruo del pánico empezó a perder la paciencia, y unos segundos más tarde, todo el sistema está en caos. Y al mono recuerden que le aterra el monstruo de pánico. ¡Bum! Huyó al árbol. Y finalmente, el motor de decisiones racionales tomó el timón y pude empezar a trabajar en la charla. El monstruo de pánico explica, todo el tiempo, los comportamientos locos de dilación, como cómo alguien como yo pudo pasar 2 semanas sin poder escribir la oración inicial de un artículo y luego encontrar milagrosamente una ética de trabajo increíble para estar en vela toda la noche y escribir 8 páginas. Toda esta situación, con los 3 personajes, es el sistema de dilación. No es bonito, pero al final funciona. Decidí escribir esto en el blog hace un par de años. Al hacerlo, me sorprendió la respuesta. Recibí literalmente miles de emails de todo tipo de gente de todo el mundo, que hacía todo tipo de cosas. Había enfermos, banqueros, pintores, ingenieros y muchos estudiantes de doctorado. Todos escribían diciendo lo mismo. Tengo este problema también. Pero lo que me impactó fue el contraste entre la livianidad del post y lo fuertes que eran los emails. Estas personas escribían con una frustración intensa sobre los efectos de la dilación en sus vidas, sobre los efectos del mono en sus vidas. Y pensando en esto me dije, si el sistema de dilación funciona, ¿qué está pasando? ¿Por qué todas estas personas están en ese lugar oscuro? Y resulta que hay 2 tipos de dilación.
Todos los ejemplos de los que hablé, todos tienen plazos. Y cuando hay plazos, los efectos de la dilación están contenidos en el corto plazo, porque interviene el monstruo del pánico. Pero hay un segundo tipo de dilación que ocurre cuando no hay plazos. Si uno quiere hacer carrera por su cuenta, en las artes, en algún emprendimiento, no hay plazos en esas cosas al principio, porque no ocurre nada. No hasta que uno sale y hace el trabajo arduo, adquiere ímpetu y hace que las cosas se muevan. También hay cosas importantes fuera de la carrera que no tienen plazos, como ver a la familia o hacer ejercicio y cuidar de la propia salud. Trabajar las relaciones o terminar con una relación que no está funcionando. Pero si el único mecanismo de dilación para hacer estas cosas difíciles es el monstruo de pánico, es un problema. Porque en todas estas situaciones donde no hay plazos, no aparece el... Muy bien. ¿Ya me escuchan? Espero que sí. Pues bueno, si se dan cuenta, perdón, solo estoy viendo que ya me escuchan. Ya me escuchan. Ok. Me parece muy interesante, espero que les haya parecido a ustedes también, la manera en la que explica él le llama dilación, bueno, es la traducción, este sistema de procrastinación, que por eso lo quise dejar también hasta el final, porque por un lado nos explica, creo de una manera bastante ilustrativa y divertida, qué es lo que pasa con las procrastinaciones que tienen un deadline o un límite de tiempo, y las quizá más peligrosas y más frustrantes, que son las procrastinaciones que no tienen límite de tiempo, como por ejemplo aquella procrastinación que tiene que ver con mis metas a futuro, con mi proyecto de vida, con mis metas, con mi sentido de vida, con mi propósito de vida, que ese no tiene ninguna fecha, ese no tiene ninguna fecha límite ni ningún momento en el cual yo tengo que terminar, y por eso me puedo pasar las 48 horas anteriores trabajando pues para sacar 800 páginas y poder entregar mi tesis con 2 días de anticipación, porque finalmente, como no hay una línea de tiempo, como no hay una fecha límite, pues entonces la procrastinación se puede perpetuar para siempre, porque el monstruo de pánico no aparece. Es como, digamos, una especie de monstruito pequeño y que apenas asusta, que está por ahí como detrás de nuestras mentes, como diciendo, deberías de estar haciendo esto, deberías estar haciendo esto, y por supuesto causándonos una de las emociones que él mencionó, que son muy características de los procrastinadores, que es la culpa. Y incluso el odio hacia sí mismo, el odio por estar en el mismo lugar que estaba yo hace 3 meses, hace 6 meses, hace un año, encontrándome hoy 7 de julio de 2020, sin haber avanzado gran cosa desde el 7 de julio de 2019, cuando yo me propuse que dentro de un año estaría en otro lugar, y he aquí que estoy en el mismo. Y eso genera entonces mucha culpa, mucho odio hacia sí mismo, y por supuesto mucha frustración, y además se siente como un camino del cual no sé ni cómo ni por dónde salir. Entonces la procrastinación, que es este mono que todos tenemos, que prefiere la zona de comodidad, la zona de confort, la zona en la que puedo divertirme porque entiendo cómo funcionan las reglas en este lugar, es muy difícil pasarlo a un lugar en donde no conoce las reglas, porque ahí no parece estar tan divertido. Y si quizá pueda estar tan divertido, no lo sé. Entonces mejor prefiero quedarme en este lugar en donde ya domino, en este parque en donde ya conozco los juegos, ya conozco en dónde están los lugares donde se vende la comida, ya sé en dónde están los baños. Entonces prefiero quedarme en este parque en donde yo sé jugar, y no me cambies a otro parque en donde no estoy seguro cómo jugar. Esto es lo que conocemos como la zona de confort, o como yo a veces lo llamo también, la zona de disconfort, porque es una zona en la que realmente no estamos confortables. Es una zona en la que nos sentimos frustrados, culpables, y que nos pega constantemente a nuestra autoestima, y que se convierte justamente una y otra vez en profecías autocumplidas. Si yo empiezo a pensar, yo jamás saldré de aquí, yo no tengo la capacidad de salir de aquí, yo no sé por dónde salir de aquí, pues eventualmente me encierro en este parque que le quito las ventanas, le quito las puertas y le quito todavía de salida de aquí.
monstruo de pánico. Muy bien, entrando entonces en lo más medular de esta presentación, que es la ciencia de la proyección a futuro, llamada por algunos la prospección. Y cuando hablo de algunos, definitivamente tengo que hablar del doctor Martin Seligman. Si ustedes recuerdan el experimento del perro que brincaba de un lado al otro en la jaula, una de las personas que participó cuando estaba muy joven en su carrera profesional en esa investigación fue el doctor Martin Seligman. Y él se interesó en algo que la mayoría de los investigadores de ese experimento no se interesaron. Como les dije, una de las grandes, de los grandes resultados y de las grandes conclusiones que obtuvimos de estos experimentos es el concepto que posteriormente fue llamado la indefensión aprendida. Esta cuestión, este aprendizaje de que no importa lo que yo haga, nada podrá sacarme de mi situación, que es lo que tiende a llevar a mucha gente a problemas de depresión. Martin Seligman eligió enfocarse en los perros, en los perros que, a pesar de haber sufrido, entre comillas, las mismas circunstancias que los demás, haber vivido esta misma circunstancia de brincar de un lado al otro y haber tenido estos choques en las patas. Curiosamente, ellos no desarrollaron estos síntomas depresivos, y estos perros, cuando se les puso en una nueva circunstancia, en una nueva jaula en donde solo había choques eléctricos de un lado, ellos sí brincaron al otro lado y del otro lado se dieron cuenta de que no había choques eléctricos y ahí se quedaron. Y entonces, a partir de esta investigación de estos perros, empezaron a desarrollarse varios conceptos, uno de los cuales seguramente han escuchado ustedes, es el concepto de la resiliencia, que no necesariamente, por supuesto, partió a razón de este experimento en particular. Es un concepto que se ha venido gestando desde diferentes ámbitos de la ciencia, pero Martin Seligman eligió enfocarse mucho más en los perros resilientes. Quiere decir, en los perros que no se dejaron vencer por sus circunstancias, que aparentemente no introyectaron o no desarrollaron este pensamiento de indefensión aprendida, en el cual, pues básicamente, ellos siguieron con esta sensación de ser dueños de sus circunstancias, de poder tener una operación en su ambiente para poder lograr mejores circunstancias. Y entonces Martin Seligman ha sido uno de los mayores impulsores y de los mayores teóricos de lo que hoy conocemos como la rama de investigación de la psicología llamada psicología positiva. Y él básicamente ha desarrollado uno de los conceptos pues clave de la psicología positiva, que es la prospección. Y esto es, él empieza, no es que empieza, sino nos invita a preguntarnos algunas cosas, a reflexionar con respecto a ciertos principios que tenemos aprendidos y que quizá podríamos replantearnos. Por ejemplo, ¿qué tal si las emociones que los seres humanos sentimos no son agitaciones del presente, sino son guías para nuestro futuro? ¿Qué tal si las entendemos de esa manera? ¿Qué tal si el conocer verdaderamente a una persona no implica el saber cómo enfrentó su última encrucijada, sino cómo lo hará con la siguiente? Quiere decir, ¿qué tal que nos enfocamos menos en el pasado de la persona y cómo el pasado determina la persona que es? Y nos enfocamos un poco más en entender cómo esta persona es jalada por su propia visión del futuro. Quiere decir, ¿cómo piensa enfrentar su siguiente obstáculo más allá de cómo ha enfrentado los anteriores? Si se dan cuenta, desde este punto de vista, la prospección es una visión mucho menos determinista del ser humano. Quiere decir, no considera que el ser humano pueda realmente ser solamente determinado por su pasado, sino también motivado y jalado por su futuro. ¿Qué tal si la mente no es solamente un almacenamiento de información, sino es una máquina de predicción? Quiere decir, nuestra mente está trabajando constantemente en qué es lo que queremos lograr. Desde qué es lo que queremos desayunar, lo cual nos jala hacia prepararnos
nos antoja, digamos, al grado de que podemos generar salivación solamente de pensar en lo que quiero desayunar, en estos hot cakes con mermelada y con mantequilla, que se les curra así alrededor, y es probable que con esta sola imagen ustedes ya puedan estar salivando en sus propias casas, de imaginarse que eso van a desayunar mañana, lo cual los motive a levantarse en la mañana a prepararse ese desayuno. Eso es el ser jalado por el futuro. Eso es el que el cerebro es una máquina de predicciones. Es capaz de suponer diferentes escenarios. Es capaz de verse antojado solamente por fantasías que yo pueda generar, y es capaz de sentir esta energía motivacional solamente por haberme visto en esa posibilidad. ¿Qué tal si no somos Homo sapiens? Quiere decir hombre que piensa, sino somos homo prospectus, un ser humano que prospecciona, que puede ver hacia el futuro, visualizar una mejor manera de estar y trabajar para materializarla. Cosa que aparentemente es exclusiva de los seres humanos, hasta donde sabemos. Este es Martin Seligman, y la definición que él pone de esta ciencia de la prospección dice: es la ciencia, la práctica y la investigación que implica la planeación, la predicción, los escenarios hipotéticos, los patrones teleológicos. Y teleológicos quiere decir que tienen un sentido, un propósito y una meta final. Las ensoñaciones y la evaluación de eventos futuros, eventos que aún no han ocurrido. Si yo, como ser humano, que de hecho puedo planear, predecir, jugar con escenarios que aún no han sucedido, entonces puedo apostar de una mejor manera, de una manera mucho más útil y con mucho más probabilidad de éxito. Pero no solo voy a calcular el éxito, sino también voy a calcular el éxito con respecto a lo que el éxito implica para mí, que es donde entran los patrones teleológicos. Quiere decir, el sentido y el propósito de mi vida va en cierto camino. Entonces, imagínense ustedes que ya decidieron a dónde quieren llegar. Vamos a suponer que quieren llegar a una montaña en particular. Si ustedes ya tienen muy claramente a dónde quieren llegar, el camino y las decisiones que implica se vuelven mucho más sencillo. Quiere decir, si ustedes van caminando y se encuentran con una encrucijada, se pueden ir hacia la derecha o se pueden ir hacia la izquierda. ¿Cómo toman la decisión de a dónde ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Iré hacia la derecha? ¿Iré hacia la izquierda? Aquí puede pasar esto, aquí puede pasar lo otro. Y vamos a suponer que finalmente decido que voy a la izquierda. Y entonces voy a la izquierda, pero al ir a la izquierda me encuentro con otra encrucijada, en la cual me puedo ir a la derecha o me puedo ir a la izquierda. Y otra vez tengo que evaluar: si me voy a la derecha pasa esto, si me voy a la izquierda pasa esto. Y entonces cada una de esas decisiones es muy ansiogénica, produce mucho estrés. Pero si yo ya sé a dónde voy, esas decisiones se vuelven mucho más sencillas, porque la única pregunta que tengo que hacerme es: ¿cuál es el camino que me acerca más a donde quiero ir? Y entonces yo tengo la posibilidad de tomar esas decisiones de una manera mucho más ligera, mucho más sencilla. Y entonces tengo incluso la paz para poder, como dicen en Estados Unidos, sentarme a oler las rosas. Puedo ver las mariposas, puedo ver los atardeceres, puedo ver los amaneceres, puedo experimentar y vivenciar lo que está pasando en el camino, porque tengo muy claro a dónde voy. Y entonces las decisiones a cada momento se hacen mucho más sencillas. Esta habilidad, dice Martin Seligman, única que tenemos aparentemente los seres humanos para representar en nuestra mente posibles futuros, conforma fundamentalmente los sistemas cognitivos, afectivos y motivacionales del ser humano. Quiere decir, si algo nos motiva, es esta visión de un futuro deseable para mí, de un cambio que yo quiero hacer, de una mejor situación en la que ya me vislumbré, como en algún momento decía el anuncio famoso de la lotería:
el ya me vi. Y cuando ya me vi, es difícil quitarme esa imagen del ya me vi de la mente hasta que la logre. Y eso es lo que echa a andar nuestros sistemas motivacionales. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para verme? Pues bueno, si ustedes piensan en esta frase o en esta pregunta que hacía Martin Seligman, que les compartí hace rato con respecto a qué tal que la memoria no solamente es una reserva de recuerdos, sino es una máquina del tiempo, con la capacidad de viajar al futuro. Les explico brevemente una cuestión con la memoria. La memoria en realidad no recuerda. La memoria lo que hace es reconstruir. Quiere decir, piensen ustedes que nuestra memoria en realidad está construida o constituida por piezas de Lego. Si ustedes pensaban que la memoria es como un DVD que se le pone play y cada vez que se le pone play vemos exactamente lo mismo, en realidad la gran mayoría de los estudios, prácticamente todos los estudios serios que tienen que ver con la cognición, han demostrado que la memoria no funciona así. La memoria no es simplemente un depósito de recuerdos al cual accesamos, los traemos a la conciencia y los volvemos a vivir tal cual los vivimos en su momento. En realidad, la memoria reconstruye esos recuerdos. Entonces, piensen ustedes que tengo yo una serie de Legos y yo quiero recordar con mis Legos un castillo que vi hace mucho tiempo. Lo que voy a hacer en ese momento es tomar mis piezas de Lego y pum, 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 reconstruir este castillo tal cual lo recuerdo, no tal cual lo viví, sino tal cual lo recuerdo hoy. Y entonces me va a quedar un castillo. Pero si yo intento reconstruir ese castillo, recordar ese castillo 5 años después, vuelvo a utilizar mis piezas de Lego, pum, 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 las vuelvo a reconstruir, pero me va a quedar un castillo distinto al que yo reconstruí hace 5 años. Y un castillo distinto al cual yo vivencié hace 10 años. Estas mismas piezas de Lego que me permiten reconstruir, también me permiten construir vivencias que aún no tengo. Porque aquí le estoy hablando de reconstruir vivencias que tuve, pero estas mismas piezas de Lego me permiten construir en mi mente vivencias, experiencias que aún no he tenido, pero que imagino tener y que quiero tener. Y entonces en este momento yo construyo en mi mente el castillo que yo quiero ver. Quizá el castillo que yo quiero construir, como lo haría un arquitecto. Hay un dicho que dice que las cosas siempre se hacen 2 veces, cuando se imaginan y cuando se llevan a cabo. Esta cuestión de imaginarla, lo que uso para imaginarla son estos Legos mentales, esta capacidad que tiene mi mente de viajar al pasado y viajar al futuro a través de estas mismas construcciones, de estos mismos elementos. Esto tiene ventajas y desventajas, y por tanto déjenme mencionarles la diferencia entre una fantasía y una meta. Una fantasía es, por ejemplo, el decir, ay, cómo me encantaría tener cuadritos en el abdomen. Uy, si yo viera y tuviera como este six-pack aquí ay, me encantaría, estaría buenísimo. Pero cuando llego con un entrenador personal y le digo, oiga, señor, quiero yo tener cuadritos en el abdomen, y me dice, perfecto. Entonces, lo que tienes que tener es una dieta balanceada que te voy a dar y que la tienes que seguir rigurosamente. Además de que tienes que levantarte todos los días y hacer 150 abdominales. Además de que tienes que llevar una vida en general menos sedentaria, tienes que estar sentado menos tiempo y tienes que cumplir por lo menos 10,000 pasos al día y tienes que hacer esto y hacer el otro. Y yo lo detengo y le digo, muchas gracias, ya no quiero tener cuadritos en el abdomen. ¿Por qué? Porque lo que tenía yo era una fantasía. Y me es muy importante que entendamos cuál es la diferencia entre una fantasía y una meta. Porque muchas veces nos sentimos frustrados por no haber logrado muchas cosas, pero que en realidad solamente eran fantasías. La diferencia radica es en que en una meta a mí me motiva tanto que estoy dispuesto a hacer el trabajo duro que esto implica. Quiere decir, cuando el entrenador personal me dice todo lo que tengo que hacer, yo le digo, va. Adelante, me paro todos los días, hago las 150 abdominales, llevo la dieta balanceada,
llevo una vida menos sedentaria, hago los 10,000 pasos, etcétera, porque lo que tengo es una meta y no una fantasía. Una fantasía es, ay, qué bonito sería, pero realmente no me motiva lo suficiente como para llevar a cabo el trabajo que esto implica, y una meta sí. Entonces no nos vayamos con la idea de que no podemos hacer nada porque ninguna de nuestras fantasías se ha vuelto realidad, porque eso han sido fantasías que no me motivan lo suficiente, aunque por supuesto sí las desearía, pero no son suficientemente motivantes y por tanto no son metas realmente en esencia mías, que van de acuerdo con mi propósito y mi sentido de vida. Nuestro cerebro es una máquina del tiempo, se los he como tratado de decir de diferentes maneras. Lo que hacemos es utilizar nuestros recuerdos y nuestras programaciones pasadas para visualizar nuestro futuro y nuestras expectativas. Pero un concepto importante que quiero compartirles es que la prospección no es una fantasía completamente descabellada. Nuestra prospección siempre mantiene la estructura del mundo real de acuerdo a cómo yo lo percibo. Quiere decir, cuando yo hago una prospección, yo no me veo a mí mismo pasado mañana con alas y volando por doquier, porque eso no está de acuerdo con la estructura del mundo real que yo tengo. La prospección real no es una fantasía infantil, es una cuestión, una imagen que va muy de acuerdo con cómo yo entiendo las reglas del mundo. Las expectativas de esfuerzo-recompensa afectan a la prospección. Déjenme compartirles esta investigación de escalar una pirámide versus fotografiar una pirámide, que la llevaron a cabo Christian y algunos de sus compañeros investigadores en 2012. En esta investigación lo que se hizo fue decirles a unas personas, mostrarles a unas personas una imagen de una pirámide y decirles, ustedes van, a uno de los grupos se les dijo, ustedes van a escalar esta pirámide. Y a otro grupo se les dijo, ustedes van a fotografiar esta pirámide. Posteriormente se le pidió a ambos grupos, y esto se repitió varias veces, por supuesto, que estimaran la altura de dicha pirámide. Y aquellos que se les dijo que iban a escalar la pirámide, estimaron la altura de la pirámide como mayor que aquellos que se les dijo que iban a fotografiar la pirámide. ¿Esto qué quiere decir? Que la expectativa que yo tengo con respecto al esfuerzo que voy a hacer y a la recompensa que voy a tener afecta mi prospección, afecta aquellos legos con los que yo les digo que ustedes construyen su imaginación, sus fantasías, sus metas. Por lo tanto, la imagen de la pirámide que construyeron con sus legos aquellas personas que se les dijo que la iban a escalar fue mayor que aquellos que se les dijo que la iban a fotografiar. Una vez más, todos estaban viendo la misma pirámide en teoría, pero en realidad cada uno estaba viendo la pirámide que formó con sus propios legos. En esencia, la prospección se trata de crear una representación favorable de un estado por ser. Quiere decir, ¿qué estado quieren ustedes que ocurra? ¿Dónde quieren verse a ustedes mismos? ¿En dónde se ven en esta imagen de su mejor futuro y de su mejor versión posible? Y esa es una representación favorable, que esto es muy importante como para no caer en la cuestión de la indefensión aprendida, de un estado por ser. ¿Cómo aparecen, yo les pregunto, estos estados en su mente? Escuchándome hablar, ¿qué es lo que van pensando con respecto a lo que les gustaría, en dónde les gustaría estar? ¿Sobre qué pirámide les gustaría estar? ¿Sobre qué montaña? ¿Y cómo se ve y cómo se siente? Otro concepto importante de la prospección es la diferencia entre los incentivos y los reforzamientos. Los reforzamientos, que comúnmente llamamos premios, son instantáneos. Quiere decir, ocurren justamente en el momento en el que estamos haciendo una acción, obtenemos una gratificación y a eso le llamamos premio o le llamamos reforzamiento. Eso se graba en la memoria, pero lo que graba es una asociación entre un estímulo, una respuesta, una conducta mía y una consecuencia, un reforzamiento. Eso es lo que llamamos en psicología condicionamiento operante. Y eso definitivamente y científicamente comprobado, tiene mucha relevancia en cuestión de cómo nos comportamos. Nos comportamos en gran medida
de acuerdo a estos aprendizajes contingentes que hemos tenido entre situación, conducta y recompensa. Sin embargo, los incentivos no están ocurriendo en este momento. Los incentivos son promesas de reforzamiento, promesas que ocurren en nuestra imaginación, en nuestra fantasía. Quiere decir, si yo logro tal cosa, podré obtener tal cosa. Si yo trabajo lo suficiente y tengo el suficiente dinero, podré comprarme una motocicleta. Y entonces yo me imagino a esa motocicleta y lo que se me antoja, como antes les dije de los hot cakes, que literalmente babeo, salivo por tener esa motocicleta. Eso es lo que me hace levantarme todos los días, 6 de la mañana, ir a trabajar duro, ahorrar, privarme de muchas cosas que podría comprarme porque quiero ahorrar para comprarme esa motocicleta. Si se dan cuenta, eso es un incentivo. Eso no tiene que ver con mi historia, porque no es una relación entre circunstancia, conducta y reforzamiento. Es un reforzamiento que no ha ocurrido aún, pero que ocurrió ya 100 veces en mi mente y es lo que me ayuda a levantarme todos los días en la mañana para ir a trabajar. Es la expectativa de lograr un estado mejor, que es donde entra lo que les mencionaba con respecto a la teleología. Muy bien, llegando entonces a cómo ejercitamos esta habilidad, esta capacidad, este músculo de nuestra propia prospección. ¿Cómo le hago yo para ejercitarme en esta cuestión de poder ser más exitoso en cuestión de mi proyección al futuro, en mi cuestión de quitarme los obstáculos para poder llegar a esas metas? Aquí les comparto algunas estrategias. Primero, les comparto esta imagen que se llama la imagen del Ikigai. Es una palabra en japonés y básicamente es una invitación a que ustedes le tomen una fotografía o lo busquen en Google. Van a encontrar, simplemente poniendo Ikigai, van a encontrar seguramente esta imagen para que ustedes puedan hacer este ejercicio. Si se dan cuenta, en el círculo que viene hasta arriba es lo que te gusta hacer. Entonces, hagan una lluvia de ideas con respecto a esta única frase de qué me gusta hacer. Y escríbanlas, qué me gusta, qué les da placer hacer. Y eso, anótenlo. Y eso es lo que va en ese círculo. Por otro lado viene el círculo que dice, bueno, me voy a ir hacia la izquierda, lo que eres bueno haciendo. ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué capacidades tienes? ¿En qué te sabes bueno? ¿En qué te sabes capaz? ¿En qué te sabes eficaz? Pongan todo eso en, digamos que son sus talentos, aquello en lo que ustedes destacan. ¿Para qué eres bueno? De este lado dice lo que el mundo y la comunidad necesita. ¿Qué es lo que el mundo necesita de ti? ¿Qué es lo que el mundo necesita en este momento? ¿Qué es lo que tú crees que le puedes brindar al mundo en tu unicidad, en tu individualidad? Y lo anotan en ese círculo. Y abajo viene, ¿qué es lo que te puede pagar? ¿Qué es lo que te puede traer dinero? Y si no específicamente es dinero, ¿qué es lo que te puede ayudar a tener tus necesidades básicas cubiertas? Tu necesidad de sueño, tu necesidad de alimentarte, tu necesidad de respirar incluso. ¿Qué es lo que te puede ayudar a poder vivir? Más bien, ¿qué es lo que te puede ayudar a sobrevivir? Y una vez que ya tienes esos 4 círculos, podrás ir haciendo estas intersecciones en las cuales te des cuenta en dónde está tu pasión, en dónde está tu misión, en dónde está tu vocación y en dónde está tu profesión. Sin embargo, eso no es necesario, eso no es suficiente, porque si yo ya tengo muy clara cuál es mi pasión y cuál es mi profesión, quizá me encuentre sin propósito. Y si ya me di cuenta cuál es mi pasión y cuál es mi misión, quizá me dé cuenta de que soy muy feliz, sin embargo, soy pobre y no tengo ni siquiera la capacidad o la posibilidad de satisfacer mis necesidades más básicas. Quizá tengo una vocación y tengo una misión, sin embargo, me siento muy fracasado. Y si tengo mi vocación y mi profesión, quizá me siento muy aburrido. Sin embargo, si logro encontrar este justo medio, ahí donde intersectan todos los círculos, aquello que me gusta hacer, pero también está lo que soy bueno haciendo,
pero también está lo que el mundo y la comunidad necesita de mí, pero también está aquello que me puede proporcionar la satisfacción de mis necesidades básicas. Entonces podré encontrarme en el centro de este círculo, en mi ikigai, en mi propósito, mi sentido, mi respuesta de para qué estoy yo en este mundo. Ese es uno de los ejercicios que los invito a hacer. Por otro lado, les voy a compartir algunos tips con respecto a la prospección. Los voy a invitar a que ustedes se sienten todos los días, porque ojo, a lo mejor ustedes se están preguntando por qué haría yo esto y por qué haría todo este esfuerzo. Pues básicamente porque quizá no haya un esfuerzo más importante que ustedes puedan hacer en su vida que el esfuerzo de prospeccionar, el esfuerzo de crearse estas imágenes del futuro que los jalen hacia adelante y los movilicen a estar mejor, a salir de esta zona de confort para llegar a una zona de mayor crecimiento. Entonces, si hay algo que vale la pena hacerse, sin duda es esto. Háganlo durante 10 minutos al día porque la práctica hace al maestro. Quiere decir, mientras más veces me ejercite yo en cualquier cosa, mejor me voy a volver, incluida la prospección. Quizás si yo tengo la fantasía de que quiero convertirme hoy en día a mis 44 años en un jugador profesional de fútbol, probablemente no lo voy a lograr. Y no lo voy a lograr porque hay restricciones reales que me impiden lograrlo. Sin embargo, si yo me pongo como en mi prospección, el volverme un mejor jugador de fútbol de lo que soy hoy, y empiezo a hacerlo durante todos los días y empiezo a practicarlo durante todos los días, es altamente probable que dentro de un año yo sea un mucho mejor jugador de fútbol de lo que soy hoy. ¿Por qué? Porque la práctica hace al maestro. No importa cualquier cosa que sea, si ustedes lo practican una y otra vez, se van a volver mejores, incluida la habilidad de la prospección. Por tanto, los invito a que se sienten a prospeccionar todos los días 10 minutos. Quiere decir, se sienten a imaginar ustedes este estado mejor, esta situación en la que yo quiero estar, que es mejor que la situación en la que estoy hoy. Esta habilidad que yo quiero desarrollar, que es mejor que la que tengo el día de hoy, estas relaciones interpersonales que yo quiero tener, que me las imagino mejor de lo que son hoy, básicamente que se sienten ustedes a preguntarse cuál es este estado que yo quiero lograr, cuál es esta meta, no fantasía, sino esta meta que yo quiero lograr y que estoy dispuesto a hacer el trabajo duro para poder estar ahí. Prospecciona con imágenes de éxito. Quiere decir, programa tu mente subconsciente como programarías un GPS o un misil teleguiado. Cuando ustedes programan un GPS como el Waze, por ejemplo, ustedes le ponen el destino al cual quieren llegar y básicamente está programado para guiarlos ahí. Y si ustedes llegan a desviarse en una calle que no era, inmediatamente recalcula para volver a llevarlos ahí. Lo mismo sucede con un misil teleguiado. En el momento en que se dispara el misil con las coordenadas o con el objeto que se quiere impactar, no importa si el objeto cambia de lugar o si el misil es desviado por alguna razón de viento o algo por el estilo, inmediatamente vuelve a recalcular para llegar a su destino. Entonces, prospeccionen ustedes como si estuvieran, porque de hecho eso están haciendo, programar su mente subconsciente básicamente para llegar ahí sí o sí, independientemente de cuáles sean los obstáculos, independientemente de cuáles sean las restricciones en el camino, como mencionábamos al principio, todas aquellas cuestiones que no se pueden predecir, porque si hay una verdad en el universo es la verdad de la incertidumbre. Sin embargo, si yo me determiné a que el día de mañana, no importa lo que pase, voy a desayunar hotcakes, voy a desayunar hotcakes. Y si no pude porque la vida se interpuso, porque el caballo se desbocó, pues entonces voy a desayunar hotcakes pasado mañana. Pero de que voy a desayunar hotcakes, voy a desayunar hotcakes. Prográmense entonces con esa determinación, con esa certeza de que no importa lo que pase, yo voy a lograr mi objetivo sí o sí.
Cambia perspectivas. Esta cuestión de cambiar perspectivas es un ejercicio muy interesante que podemos visualizarnos a nosotros en nuestra prospección de una manera asociada o disociada. ¿Qué quiere decir? Digamos que yo soy un atleta de alto rendimiento, soy un saltador de altura y estoy a punto de saltar. En mi mente me estoy imaginando cómo voy a saltar. Me estoy literalmente prospeccionando a mi salto. Estoy imaginándome cómo va a ser. Yo lo puedo hacer de forma asociada en lo que llamamos o se llama ultrarrealismo. Quiere decir imaginarme a mí mismo con absoluto y pleno detalle todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que huelo, todo lo que siento en mi piel cuando estoy corriendo, cuando estoy sintiendo el pavimento sobre mis pies, cuando siento esta aceleración, cuando casi estoy volando sobre el suelo, cuando me elevo, todo lo que siento con respecto a la falta de gravedad cuando estoy subiendo, etcétera, y finalmente termino cayendo en el colchón. Eso es la prospección asociada ultrarrealista. Y luego me voy a imaginar a mí mismo, voy a prospeccionar disasociado con la intención de ampliar mi perspectiva. Quiere decir, voy a ver mi salto, pero desde afuera, como si fuera alguien que lo está observando. Y estoy observando cada detalle de cómo corro, de a qué velocidad voy, de qué es lo que se ve desde afuera, de qué es lo que se siente desde afuera, de cómo ve a alguien, cómo me elevo por los aires y cómo vuelvo a caer. Todo eso lo voy a ver desde afuera y ahora voy a tener una perspectiva más amplia de mi propio salto. Teniendo entonces estas dos perspectivas, cambiando hacia una y hacia otra, imaginándome a mí mismo, logrando mi prospección de una manera asociada y disociada o disasociada, puedo tener una perspectiva más amplia de mi propia prospección y volverlo más real. Posteriormente, llénalo de energía. Lo que diríamos en lo que se diría en inglés como pump it up, ¿no? Pompéalo. Súbele el volumen, píntalo de color brillante. Quiere decir, si te imaginaste en prospección, si te imaginaste este estado de mejor estar, ahora imagínatelo más brillante. Ahora imagínatelo pintado de muchos colores, de todos los colores de la paleta, de todos los colores del arco iris, hasta que se vea sumamente brillante, tan brillante que te deslumbre. Y súbele el volumen, quiere decir literalmente sube el volumen y que se oiga mucho más fuerte y que te motive. Les voy a contar un pequeño secreto, pero no se lo cuente a nadie más, que es que antes de empezar cualquier conferencia como estas, yo me pongo una canción y le subo mucho el volumen. Es una sola canción, una canción que a mí en lo particular me llena de energía. Porque en el momento en que subimos el volumen literal y metafórico de las cosas, en este momento nos vemos mucho más motivados, nos llenamos de energía y cuando yo puedo subirle el volumen a mi propia prospección, me lleno de energía para lograrla. Una vez más, sí o sí. Y finalmente, para prospeccionar, trata de seguir un guión. Esto te va a salir mucho mejor con la práctica. Una vez más, volvemos al primero de la práctica hacia el maestro. Trata de seguir un guión para que tu mente no divague, porque la mente es como este caballo desbocado, como este changuito, y tiende a desviarse o divagar. Entonces, trata de seguir un guión que siempre siga igual, que empiece por esto, siga con esto y termine con esto. Esto no en tu prospección, sino en tu ejercicio de prospección. Quiere decir, no en tu meta, sino en tu ejercicio de prospeccionar hacia tu meta, de hacerlo diariamente estos 10 minutos, este guión, y vas a ver cómo, si lo haces todos los días 10 minutos, esta visión de prospeccionar, de acercarte hacia tu meta cada vez más, si lo haces con estas imágenes del misil teledirigido, del GPS, si cambias perspectivas, a veces lo haces asociado, a veces te lo imaginas disasociado. Si lo llenas de energía, lo llenas de color, le subes el volumen y sigues un guión, te vas a encontrar a ti mismo, te lo garantizo, cada vez más cerca de esa imagen de que tú te has imaginado y que tú has creído que puedes lograr. En un libro maravilloso que les recomiendo que se llama El monje que vendió su Ferrari, dice esta frase: el secreto de la felicidad es simple. Averigua qué es lo que te gusta hacer y dirige
todas tus energías hacia ello. Haciendo esto, la abundancia iluminará tu vida. Entonces, imagínense que ustedes pueden encontrar este secreto. Esto de igual que les gusta hacer, dirigir todas sus energías hacia ello. Haciendo esto van a lograr la abundancia como ustedes la imaginan y como ustedes la desean. Y bueno, con esto termino. Les agradezco a todos su atención. Espero que sigan ahí, algunos de ustedes, acompañándome hasta esta hora. Y pues ahora sí, abro el foro por si quieren hacer algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión que hayan tenido con respecto a esto que les compartí a través de la herramienta que dice Q&A o que dice PIR, preguntas y respuestas, o a través de la herramienta del chat. Hasta ahora estoy viendo nada más, comentarios que con todo gusto voy a leer. Muy interesante, muchas gracias. Se oye mal, eso fue a las 10:27. Espero, René, que ya se escuche mejor o que se haya escuchado mejor. Preciosa clase, muchas gracias. Gracias, Miriam. Excelente plática, muchas gracias. Carla, muchas gracias a ti. Gracias, qué super clase, gracias por tu tiempo y entrega. Muchas gracias a ti, Nitza, qué amable. Si alguien... ¿qué es Homo prospectus? Lo van a contestar en vivo. Saludos, ¿ok? Me parece que ya lo contesté. De cualquier manera lo vuelvo a mencionar. Es como un juego de palabras que implica que en lugar de solamente ser un Homo sapiens sapiens o un hombre que piensa, somos en realidad un hombre que prospecciona. Somos un ser que es capaz, que eso es lo que nos diferencia del resto de los animales. No la capacidad de pensar, sino la capacidad de prospeccionar. ¿Cómo puedo conseguir el video de la dilación? Esther, ya vi que ya lo contestó ahí la Keila, ya les puso ahí el link de la página de YouTube. Muchas gracias a la Keila que han contestado esto por mí. Regreso aquí. ¿Sí? Tenemos un comentario, si nos das oportunidad de abrir el micrófono, a ver si es una pregunta o comentario de Moisés. Sí, por supuesto, adelante. Moisés, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Te escuchamos. Moisés. Creo que no se animó. No, al parecer no. No sé si cerró su cámara o ya se chivió. Moisés, si quieres hacer un comentario, una pregunta, ya sea en vivo o cualquiera de los que nos está escuchando, si quiere solicitar que se le abra su micrófono, que se le abra su cámara, o si quieren hacer alguna pregunta, duda o comentario, con todo gusto aquí estoy. Sofía dice, es muy interesante, me encantó. Sofía Tuachi, muchas gracias, Sofi. Jackie, muchas gracias, excelente conferencia, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones de parte de Génesis. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Es un gusto colaborar con ustedes como siempre. Pues bueno, aparentemente no hay ninguna pregunta, ninguna duda. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho las felicitaciones que me están haciendo llegar, tanto por el chat privado como en el público e incluso en WhatsApp. Última oportunidad para que hagan preguntas, dudas, comentarios o algo por el estilo. ¿Alguien está escribiendo? No, ¿verdad, Alberto? No, no tenemos nada ahí tan... Ok, muy bien. Pues bueno, eso quiere decir que fui súper claro o que no fue nada claro, una de las dos. Me voy a ir por la primera. Les agradezco muchísimo al Instituto Génesis una vez más por la invitación y su reiterada confianza, al Centro Comunitario Ramat Shalom y a la Keilah.
Excelente conferencia, felicidades, todo súper claro. Muchas gracias, Laura. Les agradezco mucho la invitación, el haber compartido con ustedes. Ojalá les haya servido, ojalá hayan obtenido algo valioso de esta plática. Me reitero a sus órdenes, ahí está mi correo electrónico frente a ustedes, por si quieren escribirme, con todo gusto, me encantará saber de ustedes. Hay una persona que dice para oír toda la clase, entré un poco tarde, no sé si, Alberto, si alguien la grabó. Ah, pero Sí, se va a quedar en el Facebook, ¿cierto? se queda en el Facebook de la Keilah y posteriormente estará en el YouTube de la Keilah. Ahí la pueden ver. Muy bien. Lo mejor fue la técnica de prospección. Muchas gracias. Pues bueno, pueden escucharlo entonces en el Facebook de la Keilah. Así la buscan, así buscan en Facebook, la Keilah. Correcto. Sí, la Keilah o la Keile, cualquiera de las dos. Perfecto. La Keilah o la Keile, o en YouTube la Keilah o la Keile. Seguramente quedará ahí arriba a partir de, bueno, en Facebook supongo que terminando prácticamente ya estará en unos minutos. Y en YouTube, en un día o algo por el estilo. Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias a todos ustedes. Un gusto. Los saludo desde aquí de la bella ciudad de la eterna primavera. Ojalá que todos estemos bien. Ojalá que todos nos cuidemos. Ojalá que pronto podamos abrazarnos con el cariño de siempre. Y pues les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Gracias a ti, Eitan. Te admiramos mucho. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Hasta luego.